Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, hemos oído hablar del Deep State o Estado Profundo, una fuerza que actúa al margen de quien ocupe la presidencia o el poder político y que constituye el verdadero poder en la sombra, sirviendo unos intereses de carácter permanente. Ese Estado Profundo está compuesto por un complejo entramado de grupos e intereses que, no obstante, comparten el objetivo común de servir al objetivo globalista. Y una de esas instituciones es el Consejo de Relaciones Exteriores. Conocido como CFR, forman parte de él destacadas personalidades de la política estadounidense, a las que se suman invitados de otros países. Su origen se remonta al presidente Wilson cuando, a finales de la Primera Guerra Mundial, encomendó al periodista Walter Lippmann crear un comité de 125 universitarios entregados a la tarea de extender el liberalismo por el mundo con el principal objetivo de generalizar el libre comercio. Entre las dos guerras mundiales fue la Fundación Carnegie su principal financiador. Dicho organismo, junto con la Fundación Rockefeller, había venido impulsando los objetivos mundialistas y cuestiones tales como la eugenesia en los Estados Unidos. Su esfuerzo será clave para el nacimiento de la ONU en la Conferencia de San Francisco. Durante la Guerra Fría comenzarán a destacar personalidades tales como George Kennan y Henry Kissinger, y algo más tarde Zbigniew Brzezinski. Desde entonces entrarían en su dirección destacados banqueros, empezando por David Rockefeller en 1970 o Peter G. Peterson del clan Bush a comienzos del siglo XXI. Con cerca de 5.000 miembros, la financiación del CFR corre a cargo de unas 200 multinacionales que aportan unos 7 millones de dólares anuales para gastos. En esencia, el CFR establece las líneas de la presencia norteamericana en el mundo y determina la política del Departamento de Estado con independencia de la presidencia. Además de sus propias publicaciones sobre política exterior, está presente en todos los grandes grupos de comunicación y dirige el programa de estudios David Rockefeller. De su entorno salen los directivos del Banco Mundial y de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El CFR ha mantenido excelentes relaciones con otros organismos mundialistas como el Club Bilderberg. De hecho, David Rockefeller y Henry Kissinger, columna vertebral de Bilderberg, lo son, igualmente, del Consejo de Relaciones Exteriores. De igual modo ha sucedido con la Comisión Trilateral, a la que han pertenecido 4 presidentes estadounidenses como Gerald Ford, Jimmy Carter, Bill Clinton y George Bush. 2 demócratas y 2 republicanos. Todo queda en casa. Las cosas que ha hecho Trump en este último año, 2 años, la verdad es que se ha ganado la enemiga de todos los grandes del mundo. En materia de Internet, en materia de 5G, en materia del COVID-19, aborto, en la cosa de la vacuna, en la materia del aborto, una tras de otra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está actuando como dique de contención frente al globalismo durante la pandemia mundial, y lo está haciendo en varios ámbitos. Hagamos un repaso a las acciones del presidente de Estados Unidos. Trump canceló el proyecto de Bill Gates conocido como ID 2020, que propone la identificación digital de prácticamente todas las personas del planeta. El término identificación digital significa la inserción de un microchip en el cuerpo humano que contiene toda la información personal de cada ciudadano. Poco se ha dicho sobre el tema en los medios, pero el proyecto ID 2020 ha alcanzado una etapa muy avanzada. El sitio web indica que el proyecto es un tipo de asociación público-privada que involucra a la ONU, a la OMS, a los gobiernos internacionales y a sus miembros fundadores, quienes también son sus patrocinadores más activos. Los fundadores incluyen nombres destacados como Microsoft, de Bill Gates, Gavi, la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, interesada en promover el uso de vacunas en todo el mundo, y la familia Rockefeller. En la administración de este proyecto encontramos representantes de los ya conocidos organismos entrometidos en cada movimiento que da la élite del poder para imponer el nuevo orden mundial. Obviamente, ID 2020 se presenta de manera positiva para que todos la acepten, como un activo para los ciudadanos, e incluso más que eso, lo manejan como un derecho, algo que le falta a nuestra vida para mejorar en todos los aspectos, es como lo venden. No solo ha frenado Trump a los globalistas con este proyecto, sino en muchos otros asuntos. Por ejemplo, decretó que las vacunas sean voluntarias y no obligatorias, siendo los militares quienes verifiquen su pureza y las distribuyan. También cortó los fondos de la Organización Mundial de la Salud y quiere una investigación exhaustiva sobre sus operaciones. Por otro lado, canceló la propuesta de ley HR 6666 de los demócratas, conocida como COVID Trace Act, que significa testing, pruebas diagnósticas, reaching, alcanzar, and contacting everyone, y contactar con todo el mundo.
que fue la base del proyecto de ley de diagnóstico y seguimiento de Bill Gates. Trump también canceló, como ya hemos comentado, el proyecto de Bill Gates conocido como ID 2020 y por otro lado abrió una plataforma de informes para que la misma población pudiera denunciar la censura que le aplicaran en Facebook, Twitter y YouTube. El resultado fue rotundo, ya que en poco tiempo se saturó de denuncias y así Trump obtuvo la evidencia que necesitaba para tomar acciones en contra de la censura. En cuanto a las tecnologías, Trump detuvo el lanzamiento del 5G en todo el país. En relación a la economía, emitió una orden ejecutiva para reabrir la actividad comercial y laboral en todos los estados de Estados Unidos, al punto en que los gobernadores que se nieguen serán procesados. El presidente también ejecutó la orden para que la Casa Blanca se haga cargo de todas las redes eléctricas que incluyen servidores de Internet, sistemas de transmisión y sistemas electrónicos. El mandamás norteamericano declaró servicios esenciales los lugares de culto, ya que algunos alcaldes estaban multando a los ciudadanos por asistir a la iglesia. Por último, Trump aplaudió a Australia y a 116 países por insistir en una estricta y rigurosa investigación a China por haber propagado supuestamente el COVID-19, a pesar de varias amenazas en términos comerciales de China. Por todo ello, Trump está en el punto de mira de la élite global que ya le ha declarado la guerra. El exnuncio de los Estados Unidos, Carlo María Vigano, ha dirigido hoy una carta abierta a Donald Trump en la que le muestra su apoyo y defensa. La carta, escrita desde un punto de vista religioso, comienza contraponiendo dos realidades existentes en el mundo. Dos bandos opuestos bíblicos, el de la luz y el de la oscuridad. Vigano, en su carta al presidente de los Estados Unidos, explica el nuevo orden mundial como un sistema conformado por los hijos de la oscuridad, sobre el que se sustentan los medios de comunicación, las instituciones, la economía o la política. El arzobispo italiano habla además de una discriminación que sufre a día de hoy la silenciada mayoría del bando de los buenos, discriminación que los coloca en una situación de inferioridad moral con respecto de sus adversarios. Malvados o descendientes de la serpiente, así llama Vigano a aquellos que, lejos de una búsqueda de la justicia y la paz, lejos de la honestidad y del deseo de hacer el bien, están librando estos días una guerra contra Trump. Y es que tanto las revueltas en los Estados Unidos o las protestas callejeras en Europa, como la misma pandemia del COVID-19, las explica este cardenal como una búsqueda del control de la humanidad, que no pretende sino acabar con aquellos del bando de los buenos para lograr la riqueza y el poder de unos pocos, algo a lo que se bautiza como Estado profundo. El arzobispo italiano representó a la Santa Sede ante los Estados Unidos entre los años 2011 y 2016, esto es, durante el mandato de Barack Obama. Suficiente con esos años para defender que los mismos que dirigían la nación norteamericana durante su nunciatura son los que ahora, entre otros, están mostrando sus planes de controlar el destino de la humanidad. Pues, tal y como dice en su carta, escondidos detrás de estos actos de vandalismo y violencia hay quienes esperan beneficiarse de la disolución del orden social para construir un mundo sin libertad. Vigano concibe a Trump como el único presidente de los Estados Unidos que defiende valientemente el derecho a la vida, que no se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto. Su participación, dice el cardenal en su carta, en la Marcha por la Vida y más recientemente su proclamación del mes de abril como el mes nacional de prevención del abuso infantil son acciones que confirman en qué lado desea luchar. Pero el problema del Estado profundo que plantea esta carta no está solo en las cúpulas de poder de índole político o mediático, sino que, tal y como expresa Vigano, se ha impregnado incluso en la cúpula de la Iglesia Católica, la Iglesia profunda. La mentira es el instrumento de estas fuerzas profundas, que sin embargo ni para Trump ni desde luego para el cardenal Vigano suponen una amenaza, pues al final, dice el autor de la carta, el bien vence sobre el mal. Y el control de las redes sociales es uno de esos fenómenos, lo vemos. El control de los medios de comunicación por parte de los gobiernos y de bien caracterizados grupos de comunicación es ya absoluto.
El abrupto descenso de las ventas del periodismo en papel en los últimos años ha conducido a un aumento de la dependencia de los apoyos institucionales y de los anunciantes y accionistas. Y ninguno de estos es ni gratis ni inocente. Solo las redes sociales escapan al asfixiante control político. Su influencia ha ido aumentando con el paso del tiempo, en la misma medida en la que lo hacía el descrédito de las informaciones oficiales. Gracias a ellas, informaciones que de otro modo habrían pasado eficazmente inadvertidas por la unanimidad de los medios oficiales han llegado a ser conocidas. De modo que el poder siente la urgencia de controlarlas. Por ejemplo, sin las redes sociales, Donald Trump jamás habría obtenido la presidencia. Pero el espacio de libertad se va achicando día tras día, conscientes de que están dando cobijo a opiniones peligrosamente contrarias al poder y que incluso estas crecen, las propias redes sociales han entregado a ciertas empresas la supervisión de los contenidos que en ellas se publican. Ese primer paso es en sí mismo cuanto menos discutible, pues las redes sociales no son un medio de comunicación, sino un canal de comunicación. Y por lo tanto es más que dudoso el que tengan derecho a censurar. Pero si se atribuyen tal derecho, entonces deben aceptar ser consideradas como un medio de comunicación, que es lo que Donald Trump exige, con toda razón. Además de autoarrogarse la facultad de censurar, la ejecución de la censura ha sido entregada a determinadas agencias de inequívoca naturaleza ideológica. Neutral, Maldita y F son las elegidas como verificadores. WhatsApp, Google, Facebook o Twitter entregan a estos el poder de determinar lo que es cierto y lo que no lo es. El asunto de la verificación no pareció interesar a nadie durante mucho tiempo, puesto que se entendía que la libertad de expresión primaba sobre cualquier otra consideración. Pero, de pronto, comenzó a cundir la preocupación acerca de la autenticidad de las informaciones, que amenaza con liquidar la libertad de expresión. ¿De pronto? Desde luego que no. La operación de vigilancia de las redes está impulsada por la llamada Red Internacional de Verificación de Datos, que es un proyecto del Instituto Poynter para Estudios Mediáticos, un centro creado en 2015. Dicho centro está financiado, entre otros, por Google, por George Soros, por Bill Gates, por la Fundación Carnegie y por Pierre Omidyar, propietario de eBay y miembro del círculo íntimo de los Clinton. Además, no solo se trata de controlar informaciones, sino también de censurar opiniones. En España, la operación ha arreciado durante la pandemia de COVID-19, aprovechando que el estado de alarma facultaba un mayor control de las redes sociales por parte del gobierno. Toda esta operación se entiende mejor si tenemos en cuenta que de lo que el poder trata no es de esclarecer lo que es verdad y lo que no, sino de evitar la disidencia. Tan solo las redes sociales escapan a su control. No cejarán hasta que consigan someterlas. Lo que este fin de semana ha anunciado Donald Trump representa al menos una brizna de esperanza para reconvertir a las redes sociales en un refugio para la libertad. El ex jefe del MI6, Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido, señalaba esta semana al diario británico The Telegraph que el COVID-19 se escapó de un laboratorio de Wuhan. Richard Dearlove, que dirigió la agencia de inteligencia entre los años 1999 y 2004, basó esta afirmación en un documento al que tuvo acceso, concretamente un artículo científico publicado esta semana por un equipo de investigación noruego-británico que sugiere que los elementos clave de la secuencia genética del virus fueron insertados y podrían no haber evolucionado de manera natural. El informe, elaborado por el profesor Angus Dalgleish del Hospital St. George de la Universidad de Londres y el virólogo noruego Birger Sørensen, explica el hallazgo de secciones insertadas y colocadas en la superficie de la espiga del SARS-CoV-2 que podrían explicar cómo el virus se adhiere a las células humanas. Los científicos implicados en la investigación sugieren que el virus pudo escapar de manera accidental de algún murciélago que se estaba manipulando en el laboratorio chino. Pero la prueba del informe científico se suma a un informe importante que el exfuncionario de los servicios de inteligencia asegura haber visto, que podría manchar de responsabilidad al régimen chino como causante de la muerte de 380.000 personas y de más de 6 millones de contagios, así como de la crisis que ha supuesto en la economía mundial el confinamiento. Dearlove avisa de este informe adicional que se publicará en los próximos días, que defiende la presencia de huellas digitales únicas en el virus, lo que indica una manipulación intencionada por parte de los humanos. Crecen las sospechas hacia China, pero mientras tanto, sin embargo, la versión de Pekín sigue siendo la misma. Todo se originó en un mercado de la ciudad de Wuhan, mercado en el que, por cierto, no se vendían ni murciélagos ni pangolines.